días, querida iglesia. Hoy veremos un poco de historia. Estamos en el primer libro de Reyes, ahora en los capítulos 12 y 13. Ya con anterioridad murió el rey Salomón. Lamentablemente muere no tan bien, no porque haya tenido una mala muerte, sino que vemos que él hizo exactamente aquellas cosas que Dios le había pedido que no hiciera. Y dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y a las Eteas, y gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. No tendrán relaciones sexuales, no tendrán pactos matrimoniales, no estarán, unos no tienen que ver con otros. Y a pesar de toda la sabiduría que tuvo Salomón y de que quiso seguir los caminos de su padre, él se apartó por este mismo pecado de llegarse a las mujeres extranjeras, que finalmente él terminó adorando a los dioses y las creencias que tenían estas personas. Y cuando Salomón ya era viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí tenemos una pequeña y gran comparación. A pesar de la falta que tuvo David y de su pecado, él, en esa humildad que reconocía rápidamente y decía: solo contra Dios he pecado, que hace esta comparación, que Salomón no tuvo el corazón como su padre. Se inclinó a estos dioses extranjeros, siguió a un Baal que dentro de sus costumbres estaba en lo ritual, un área de prostitución. Y es bien fuerte la idolatría, porque la idolatría realmente lo que hace al final es que somete, la persona se subyuga a no solamente una creencia y a poner sus ojos y su corazón en algo diferente de Dios, eso es tener un ídolo, sino que puede llegar a prostituirse. Es fuerte. Así terminan los días de Salomón. Pero sucede algo en esta historia, que cuando muere este rey, la nación hebrea se divide en dos reinos. Y déjenme decirle que Dios lo permitió. Y eso es lo que dice la Biblia. Y Dios lo permitió porque dos cosas. Uno, fue un castigo a la idolatría que ellos tuvieron como pueblo. Y segundo, fue la manera que Dios utilizó para preservar un remanente que fuera fiel al pacto que habían establecido con Él, y también por medio de ellos poder cumplir sus promesas. Y Dios así lo hizo. Cumplió sus promesas y su propósito de redención a través de esta que era Judá, a través de este reino que se formó. Él pudo mantener la línea mesiánica, la línea de salvación y de redención para toda la humanidad a través de un hombre y de un corazón que fuera hecho conforme al corazón de Dios. Entonces, es importante entenderlo, voy a decir lento para que se pueda comprender. El reino, después de la muerte de Salomón, se divide en dos. El reino del norte se le denomina el reino de Israel, el cual fue gobernado en primer lugar por Jeroboam. Y este Jeroboam lo que hizo fue bien perverso, porque él creó un sistema religioso falso. Y él instauró unos sacerdotes que no venían de la línea de Judá, que no eran sacerdotes, sino que inventó también una adoración
creó 2 becerros de oro, como ellos ya sabían que había sucedido en la época de Moisés. A Aarón les había hecho un becerro, el cual el pueblo terminó prácticamente en una orgía, una cosa muy, muy, muy fuerte. Entonces Jeroboam lo que hace es que crea el sacerdote, él nombra sacerdote, no tenía la facultad de hacerlo, entonces él inventa una religión. Entonces esto nos habla, no es difícil que eso suceda en la historia de la humanidad, ya hay antecedentes, hay un precedente aquí. Entonces él crea un sistema religioso falso, una adoración a dioses mediante ídolos, y pone a estas personas que no eran idóneas, no eran sacerdotes de verdad, que eran guardados por esa línea sacerdotal de Judá. Y entonces se crea el reino del norte, dirigido por Jeroboam, y se crea el reino del sur, que es Judá, el que fue gobernado en primer lugar por Roboam, que era hijo de Salomón. Entonces, la historia de Israel y de Judá lo que hace es revelar la persistencia de ir en contra de ese pacto y de romperlo. Dios es un Dios de pactos. Él no rompe el pacto de amor que hizo a través de su Hijo. Ni lo hizo en la antigüedad, y menos ahora en el Nuevo Testamento. Él no rompe, y todas sus promesas que Él ha dado a nosotros se cumplen cuando usted es fiel a ese pacto, es fiel a Dios. Entonces, Dios fue fiel con David. Lo dice la Biblia más adelante en el capítulo. Entonces, por David, su siervo, es que él preserva entonces un reinado a través de Judá. Y también dice que la mayoría de los reyes de Judá también se apartaron del pacto. Solo algunos de esa tribu, de la tribu de Judá, de ese reino, que fueron Ezequías y Josías, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Los del reino del norte, todos esos reyes, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y quisiera terminar esta reflexión de hoy día en el capítulo 13, que vemos que Dios envía un profeta, envía una voz de alerta a Jeroboam por lo que él estaba haciendo, sacrificando los lugares altos con sacerdotes que no eran sacerdotes, y una adoración totalmente idólatra y pervertida, torcida. Y le envía una palabra, y cuando va donde Jeroboam le dice en el versículo 7 del capítulo 13, y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces este profeta se va por otro camino, efectivamente, como Dios le había dicho, y otra persona, otro señor, escucha que había estado este varón. Era un profeta viejo, y le pregunta a los hijos por dónde, qué camino se había ido el profeta, y le dicen por cuál, le dicen prepárenme el asno, y lo sigue, y se encuentra con él cuando el profeta estaba descansando debajo de una encina, y le dice que vaya a comer a su casa. Él lo invita, y él le dice, no puedo volver contigo, ni lo iré, porque ni tampoco voy a comer pan ni beberé agua, porque Dios en su palabra me ha dicho no comas ni bebas, y le dice todo eso que ya mencioné. Pero el otro le dice mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando estaban en esta escena, Dios le habla al profeta viejo y le dice, le da una palabra al otro profeta. Dice, por cuanto has sido rebelde, versículo 21,
al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y aquí vemos la seriedad de cuando Dios ha dado una palabra, cuando Dios ha dado un mandato a su pueblo. Uno podría pensar que el Dios del Antiguo Testamento quizás es otro Dios diferente al de ahora. No, es el mismo. Solo que ha hecho un nuevo pacto a través de Jesucristo, pero la seriedad de Dios con su palabra es la misma. Entonces, lo que Dios hace en su relación es preservar el pacto a través de su fidelidad. ¿Somos nosotros fieles a Él? ¿Es usted fiel a Él? ¿Está queriendo guardar sus mandatos? ¿Está queriendo ser obediente en su camino? Es importante preguntarse, porque la época que estamos viviendo es una época que requiere esa fidelidad. Gracias, Señor, por su palabra.